Súper. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Podemos iniciar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este lanzamiento del estudio sobre el estado de la institucionalidad afrodescendiente de los Estados miembros de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente, más conocida como la RIAFRO. Este estudio se enmarca en un proyecto financiado por la Cooperación Española que tiene como tarea principal reforzar las capacidades del funcionariado de la institucionalidad afrodescendiente. Este evento está a puertas de la Asamblea General y es pertinente resaltar que está también enmarcado en dar la visibilidad a lo afrodescendiente en este marco también. Sin más, doy la palabra a la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, la doctora Betilde Muñoz Pogosian, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, Betilde. Muchísimas gracias, Roberto, y quiero comenzar enviando un saludo a las honorables autoridades de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente, la RIAFRO, de la OEA. También a la honorable embajadora Carmen Montón, representante observadora de España ante nuestra institución, al igual que todas las personas representando a las misiones permanentes, misiones observadoras a la OEA, al igual que el colegas y todo el público que se está conectando a esta transmisión. Comenzar, por supuesto, partiendo del hecho de que el racismo, la discriminación racial y la exclusión social sigue siendo el día a día de un número significativo de personas afrodescendientes en las Américas, especialmente las mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, entre muchas otras personas que lamentablemente son expuestas y víctimas de este flagelo. Es por ello y cumpliendo con sus obligaciones internacionales que un número significativo de Estados miembros de la OEA cuenta hoy en día con instituciones nacionales sobre política para afrodescendientes y algunos estados tienen ya políticas diseñadas específicamente para proteger a este importante colectivo de la región, eh, habiendo también otros países que no tienen institucionalidad ya desarrollada. Digamos, es variado el escenario. Precisamente es importante resaltar que el lanzamiento del estudio, que se titula Estudio sobre el Estado de la Institucionalidad Afrodescendiente de los Estados, de la Red Interamericana sobre Políticas para Población Afrodescendiente, se da en el marco o al tiempo que se está llevando a cabo también el periodo ordinario número 55 de la Asamblea General de la OEA, siendo relevante no solo para visibilizar a las y los afrodescendientes de nuestra región, sino también los esfuerzos de los Estados miembros y el camino que aún nos queda por recorrer para la anhelada igualdad en la región. El estudio que se está lanzando el día de hoy nos brinda información sobre el estado de la institucionalidad afrodescendiente, visibiliza también los trabajos y esfuerzos de los Estados miembros de la RIAFRO, así como de Chile y República Dominicana, y también identifica nudos críticos y da recomendaciones sobre cómo reforzar dicha institucionalidad. Además, el estudio hace un análisis sobre el estado de la implementación del Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas de 2016 a 2025, da recomendaciones generales y también específicas que nos muestran los avances de los estados a puertas de la finalización de dicho plan y en el marco del segundo encuentro internacional, o el segundo decenio, perdón, internacional de afrodescendientes que inicia este año hasta 2034. Resaltar también que este estudio es un producto del proyecto titulado Capacitación y Diálogo de Políticas Públicas Innovadoras de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente, RIAFRO, que es financiado por el Fondo Español para la OEA. El proyecto más amplio tiene como propósito mejorar las capacidades de diálogo técnico y político y de diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas dirigidas o lideradas por funcionarios, funcionarias públicas de las instituciones nacionales, en particular de aquellas instituciones que
diseñan política pública para población afrodescendiente. Y en este sentido, tenemos el gusto de que nos acompañe hoy la embajadora Montón a través de la embajadora, que es representante observadora permanente de España ante la OEA. Queremos también, a través suyo, embajador, agradecer al gobierno de España por su contribución en esta importante agenda regional, así también agradecer a los señores Carlos Pérez, Pablo Muñoz y Miguel González Gullón del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, que también han apoyado mucho esta iniciativa. Aprovechar también de felicitar a la profesora Mariela Noles Cotito por su valiosa investigación que nos será de mucha ayuda para impulsar el fortalecimiento de la RIAFRO y por ende de la institucionalidad afrodescendiente en la región. Y finalmente también felicitar y reconocer el trabajo de mi colega Roberto Rojas Dávila por su coordinación del proyecto y del estudio y a nuestra colega Nicole Leboyer por el diseño gráfico y estrategia comunicacional para proyectar y divulgar el estudio y sus contenidos y por supuesto agradecer a las colegas y los colegas de la RIAFRO, el funcionariado público y sociedad civil afrodescendiente que también fue parte de la construcción de los contenidos de este estudio. Para concluir, solo aprovechar la oportunidad para reiterar que pueden seguir contando con la Secretaría General de la OEA, con el Departamento de Inclusión Social en su misión de promover la implementación de políticas para las y los afrodescendientes en las Américas y el combate al racismo y discriminación racial contra este importante colectivo. Esperamos también poder seguir contando con el Gobierno de España y muchos otros aliados en la promoción de los derechos, el respeto y la dignidad de millones de personas afrodescendientes en las Américas. Entonces, lo dejo hasta aquí y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Betilde, por tus palabras, por el compromiso, también por expresar el compromiso de la Secretaría General en seguir promoviendo los derechos de las y los afrodescendientes en la región. Ahora le damos la palabra a la honorable embajadora Carmen Montón, representante permanente, observadora ante la OEA. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Roberto. Y buenas tardes. Quería enviarles un saludo muy cariñoso en nombre de España a todas las altas autoridades de la RIAFRO y también a las autoridades de la OEA a pocas horas de comenzar la 55 Asamblea General de la OEA. Así que, aunque esta reunión no forme parte de los eventos paralelos, me parece una magnífica oportunidad para visibilizar todo el trabajo que se está haciendo. Y felicitarles también por el trabajo que, como decía, que se está realizando en la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Especialmente en esa felicitación tengo que nombrar la labor del Departamento de Inclusión, liderado por Betilde Muñoz. España, como saben, es el país decano de la OEA a lo largo de sus más de 50 años de trabajo con la Organización de Estados Americanos y con sus Estados miembros ha demostrado ser un socio estable y confiable. Y esta oportunidad de hoy me sirve para expresar nuestro firme compromiso con la erradicación de la discriminación racial o étnica y el racismo, con especial énfasis en el racismo estructural. Además, es un buen momento para crear conciencia sobre los peligros que el racismo sistémico supone para las sociedades democráticas, así como sobre las crecientes amenazas de los discursos de odio racista y supremacista y la desinformación, especialmente a través de las plataformas digitales. Es un buen día también para mirar al futuro y seguir generando acuerdos y políticas públicas con perspectivas de género e interseccionalidad que contribuyan a una sociedad inclusiva con igualdad de oportunidades para todas las personas. Y por último, creo que también es un buen día para reconocer la labor de la sociedad civil en el camino de la igualdad, para reclamar políticas antidiscriminatorias y de igualdad de trato. En el marco de nuestra fuerte política de cooperación al desarrollo, es destacable nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde uno de los principios fundamentales es que nadie se quede atrás, por lo que debe
se debe focalizar los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables o vulnerabilizadas, y esta necesidad es aún más imperiosa en la región de América Latina y el Caribe, donde los promedios nacionales de los indicadores de desarrollo y bienestar no reflejan la verdadera situación de los diferentes grupos étnicos, entre ellos las personas afrodescendientes. Sabemos que las personas afrodescendientes constituyen hoy en día un 21% de la población total de la región, si bien esta estimación se considera moderada por muchas organizaciones y expertos, ya que la invisibilidad estadística de dicha población solo ha comenzado a revertirse en los últimos años mediante la incorporación de su autoidentificación en algunas fuentes de datos. Como saben, este 2025, y como ha dicho Betilde, concluye el decenio internacional para los afrodescendientes, y es ahí donde se enmarca el apoyo de España a la RIAFRO, la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente, a través del Departamento de Inclusión Social de la OEA, en este proyecto que beneficia a 12 Estados miembros de la red. Y creemos y lo valoramos muy positivamente el trabajo que se ha hecho, aunque debemos seguir poniendo día a día nuestro pequeño granito de arena por mejorar la situación. Ya termino diciendo que la consecuencia de la falta de reconocimiento de las comunidades afrodescendientes como grupos étnicamente diferenciados es verdad que varía de un país a otro, pero esta falta de reconocimiento incluye la regulación restrictiva de los derechos fundamentales, a la consulta previa, el consentimiento libre, previo informado, la desprotección de los derechos y en algunos casos la limitación de los derechos políticos y de la participación de las comunidades afrodescendientes. En definitiva, para no dejar atrás a nadie, como decía al principio, urge incluir a las personas afrodescendientes en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo y garantizar el ejercicio de sus derechos de manera plena. Urgen medidas especiales y acciones afirmativas en los diversos ámbitos del desarrollo, garantizar la plena participación de personas afrodescendientes, incluyendo y poniendo especial énfasis en las mujeres y los jóvenes, en el diseño y seguimiento de políticas públicas, implementar políticas de lucha contra el racismo estructural e institucional, contra las prácticas discriminatorias y la violencia racial, establecer mecanismos gubernamentales en todos los niveles que formulen, coordinen y hagan seguimiento de las políticas de promoción de la igualdad racial. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, hace falta seguir trabajando y para eso saben que cuentan con el apoyo de España. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ahora entramos de lleno a una presentación por parte de nuestra investigadora, quien es Mariela Noles Cotito. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Pensilvania, una maestría en Estudios Latinoamericanos y una maestría en Ciencia Política con una concentración en etnicidad en los países andinos por la Universidad del Sur de la Florida. Es profesora de Discriminación y Políticas Públicas en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y acaba de concluir su Visiting Scholar para el David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Mariela, tienes la palabra. Embajadora, apreciadas excelencias, público oyente, muchas gracias por el espacio. Como sigo en el programa, me corresponde como investigadora principal presentarles el estudio sobre el estado de la institucionalidad afrodescendiente de los Estados miembros de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente, RIAFRO. El estudio, realizado entre marzo y abril de los corrientes, partió de dos objetivos específicos.
El primero, visibilizar el estado actual de la institucionalidad afrodescendiente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Entendiendo a la institucionalidad afro como todos los elementos parte de la arquitectura institucional de protección creada por los estados para asegurar, promover y proteger los derechos de sus poblaciones afrodescendientes. Esto incluye desde el cuerpo normativo diseñado para atender sus problemáticas de manera exclusiva, las instituciones con el mandato de servirles, las estrategias y acciones nacionales en su beneficio y los recursos asignados al particular. Y el segundo objetivo fue el de hacer un balance de la implementación del Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas 2016-2025. Para cumplir el primero de estos objetivos, se hizo una revisión exhaustiva de fuentes primarias y de acceso público, incluyendo los reportes país entregados a la plataforma del EPU y reportes de varios comités de derechos humanos, así como entrevistas semiestructuradas a diferentes funcionarios y servidores públicos para reverificar y validar la información obtenida. Para la consecución del segundo objetivo, el balance de la implementación del decenio americano, se hizo un análisis que contrastó la información disponible públicamente y la obtenida de las entrevistas con los compromisos establecidos en el Plan de Acción del Decenio y los compromisos públicos expresados en diferentes foros por los países americanos de cara a los 3 ejes estratégicos del decenio: justicia, desarrollo y reconocimiento. Esto permitió identificar avances concretos, vacíos persistentes y desafíos comunes en la implementación del decenio a través de los 15 países analizados. La estructura del informe incluye, como se puede apreciar, 4 partes centrales: institucionalidad afrodescendiente en América Latina y enumerada por país, el balance de la implementación del Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas 2016-2025 y su desglose también por país, los nudos críticos o desafíos comunes, o por lo menos encontrados en varios de los países analizados, y las recomendaciones generales y por país, además de un índice y un listado de bibliografía. Algunos detalles que quisiera anotar aquí es que el texto ha intentado ser lo más accesible posible, no solo en el lenguaje, sino también en su estructura. En este sentido, el documento puede navegarse como un instrumento que refleje efectivamente la realidad institucional actual de la región, o concentrarse únicamente en la información o resultados de un país de manera independiente. Para este fin, la primera parte ha sido elaborada a manera de perfil nacional, con una sumilla final, y la segunda parte a manera de ficha narrativa de evaluación, con la identificación de nudos y recomendaciones, sí como un listado general, pero que es aplicable a todos los actores. En este sentido, logramos uno de los objetivos personales que teníamos respecto de este estudio, que fue precisamente que pueda ser un instrumento operativo que efectivamente sirva a sus fines. Para efectos de esta presentación, y por ser de interés para la audiencia que nos escucha, voy a referirme a los principales nudos o desafíos que encontramos y luego a las recomendaciones generales que elaboramos en base a las mismas. Como nudos críticos encontramos 7 que me voy a permitir enumerar. 1. Si bien verificamos que algunos de los países bajo análisis reconocen a sus poblaciones afrodescendientes, muchos de estos lo hacen en base al reconocimiento de sus derechos culturales o de su aporte a la cultura nacional únicamente. En un contexto de devaluación persistente, invisibilización constante y racismo estructural, reconocer la presencia de lo afro únicamente desde el aspecto cultural es extremadamente reductivo y a la postre puede resultar simbólico. No solo no garantiza el ejercicio efectivo de derechos para esta población, sino que tiene el potencial de continuar invisibilizando el invaluable aporte de los afrodescendientes a la construcción de las naciones latinoamericanas. Por ejemplo, el enorme soporte económico de la mano de obra gratuita durante todo el periodo de esclavitud, el racismo estructural y sistémico que todavía afecta a los pueblos afrodescendientes, y la contribución de estos a campos como la ciencia, la tecnología y la academia, entre otros. 2. Encontramos como tendencia común en los países analizados
que las oficinas con la rectoría o mandato específico para el tratamiento del tema afrodescendiente tienen un presupuesto económico o humano asignado de manera exclusiva, montos que, sin embargo, en la mayoría de los países son asignados a la gestión del recurso humano, más no a programas o servicios específicos para población afrodescendiente. En efecto, observamos que la efectividad de las acciones para la promoción y protección de los derechos de los afrodescendientes a nivel nacional dependen sustancialmente del presupuesto asignado a actividades relativas a la temática en otras instituciones más allá de la rectora. Esto hace particularmente difícil la identificación de cuánto es el presupuesto global asignado a los afrodescendientes en un país y periodo fiscal determinado. 3. Luego de verificar las características de diferentes cuerpos legislativos nacionales, verificamos un limitado reconocimiento del sujeto colectivo afrodescendiente. En efecto, en la mayoría de los países analizados, los marcos jurídicos no reconocen al pueblo afrodescendiente como sujeto colectivo de derechos. Antes bien, sus derechos se plantean desde la individualidad de la persona afrodescendiente. Esto dificulta a los pueblos negros de las Américas la posibilidad de acceder a mecanismos colectivos de reparación, la presentación de demandas articuladas por una comunidad o el acceso y ejercicio de derechos colectivos tales como la protección del medio ambiente en el que viven, su autodeterminación, su derecho a tierras comunitarias, la preservación de sitios de memoria, entre otros. 4. Si bien durante la última década los estados han incrementado sus esfuerzos para recoger la información civil y administrativa de sus habitantes de manera desagregada por marcadores de etnicidad, sobre todo en censos y encuestas nacionales, en la mayoría de los países analizados aún persiste la invisibilidad estadística y la ausencia de sistemas de información. Como es sabido, el diseño de políticas públicas basadas en evidencia requiere de información actualizada y adecuada para focalizar los recursos públicos de la mejor manera para toda la población. En este contexto, la escasa profundización de esta práctica en los países bajo análisis perpetúa y continúa perpetuando la invisibilidad estructural de los pueblos afrodescendientes. 5. En algunos de los países bajo análisis identificamos una limitada claridad respecto de la rectoría gubernamental sobre el tema de los afrodescendientes. Esto es, la definición de cuál sería el órgano supervisor, responsable o coordinador de las políticas específicas sobre el tema. Mientras que en aquellos países con un mayor desarrollo institucional se ubica una cierta marginalidad para el asunto afrodescendiente dentro del aparato estatal. Esta doble vía genera, pese a un eventual crecimiento del desarrollo institucional afrodescendiente, una escasa presencia o reconocimiento social de mecanismos institucionales para diseñar, coordinar y supervisar políticas dirigidas a la población afrodescendiente o una presencia debilitada o reducida a áreas específicas y segmentadas, carentes de autonomía o de pliegos presupuestales específicos. Como sexto punto, tenemos que en varios de los países analizados encontramos que la estrategia de atención al racismo y la discriminación racial se ha concentrado principalmente en la sanción de las conductas lesivas. Si bien esto es un avance necesario, erradicar el racismo de las sociedades latinoamericanas requiere además de medidas de prevención. Esto es, herramientas educativas dirigidas a la sociedad en general respecto de lo que significa el racismo, de qué hablamos cuando nos referimos a este como estructural, cómo se manifiesta y cómo afecta a las personas racializadas, así como su diferencia frente a la discriminación racial. Incluir un aspecto de educación a la comunidad sobre el fenómeno a sancionar no solo permitirá asegurar la efectividad de las medidas adoptadas, sino también su interiorización social y con esto su sostenibilidad. Finalmente, como séptimo punto, identificamos cierta timidez en la incorporación de enfoques interseccionales en la implementación de acciones relativas al decenio de las y los afrodescendientes. En todos los casos analizados, inclusive en los países que tienen una política de acción específica dirigida para personas afrodescendientes, estos mecanismos no siempre abordan las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres, personas jóvenes, migrantes, personas LGBTIQ+,
personas en situación con discapacidad, las comunidades rurales afrodescendientes y otros grupos en especial situación de vulnerabilidad. En efecto, la transversalización de enfoques resulta un desafío para los estados, especialmente por la identificación, segmentación de rectorías por cada tema o materia. Sin embargo, frente a la invisibilidad estructural de las personas afrodescendientes, urge la incorporación de este enfoque en por lo menos dos campos de acción específicos y relacionados. Uno, la visibilidad estadística y dos, los indicadores de tratamiento específico en las intervenciones públicas. Frente a la identificación de estos desafíos y sin prejuicio de que el documento cierre con recomendaciones específicas por país, esbozamos las siguientes 10 recomendaciones generales que ahora comparto con ustedes. El fortalecimiento de las instituciones, normas, decisiones públicas que buscan promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos afrodescendientes en los países de la región debe abordarse de manera multisectorial, multinivel y con la convocatoria de diversos actores. En este sentido, se recomienda a los países el renovar su compromiso con la visibilización de las poblaciones afrodescendientes y el reconocimiento de sus aportes al desarrollo de las naciones americanas y a su identidad nacional, mediante la generación de medidas específicas y adecuadas para garantizar, proteger y respetar los derechos de esta población. 2. La afirmación de los derechos de las poblaciones negras de la región no se agota en la generación de un marco de protección ante el racismo antinegro y la discriminación racial. Sin embargo, la prevención, atención y sanción de la discriminación racial es un elemento fundamental para la mejora de las condiciones de vida de estas poblaciones. En este sentido, se recomienda a los estados el seguir fortaleciendo sus marcos de prevención, atención y sanción, civil o punitiva, de la discriminación étnico-racial. 3. El racismo como elemento inherente a la estructura social en la mayoría de los países latinoamericanos es todavía uno de las limitantes más graves para el ejercicio libre de derechos por parte de las poblaciones afrodescendientes de los países de la región. Recomendamos así a los estados el generar iniciativas, estrategias y acciones concretas para sensibilizar a la población nacional sobre su identificación, sus efectos en la vida de las personas y las múltiples formas en que todos y todas en nuestras sociedades estamos convocados en su eliminación. Se recomienda a todos los estados implementar acciones para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del funcionariado y servicio público en materia de género, interculturalidad, derechos humanos e interseccionalidad, así como sobre la historia y aporte de las personas afrodescendientes en sus contextos nacionales. Esto coadyuvará a una mejor provisión de los servicios públicos para las y los ciudadanos afrodescendientes, así como para todos los habitantes del país de intervención, y una mejor implementación de las medidas previstas en virtud del fortalecimiento de la institucionalidad afrodescendiente. Recomendamos a los países emprender acciones para fortalecer el estatus de las y los activistas por los derechos de las personas de descendencia africana, así como elevar su nivel de protección general y de manera particular durante periodos de conflicto o incidentes políticos, toda vez que estos son defensores de derechos humanos, sujetos políticos merecedores de un nivel de protección particular según el estándar del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Como sexta recomendación, recomendamos a los países, parte de este estudio, el considerar incorporar algunas de las buenas prácticas identificadas en sus países vecinos, de manera que podamos seguir fortaleciendo la institucionalidad afrodescendiente en la región, estableciendo además mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente organizada para garantizar que las medidas a adoptar se adecúen a la realidad nacional y las necesidades demográficas, económicas y políticas de las comunidades, pueblos y personas afrodescendientes en cada uno de los países de intervención. Se recomienda también a todos los estados la incorporación y uso de variables de identificación desagregada en sus censos y encuestas nacionales, así como en registros administrativos.
Esta incorporación permitirá tener datos claros sobre la condición de los afrodescendientes, su nivel de participación en asuntos públicos, sus necesidades, datos demográficos e identificar la dimensión real de las muchas problemáticas que les afectan, evitando que éstas puedan quedar invisibilizadas en la ausencia de cifras. Se recomienda a los estados el establecimiento o fortalecimiento de observatorios nacionales para el registro, denuncia y/o atención de casos de racismo y/o discriminación racial en sus territorios. Este tipo de medidas no solo reafirman el mensaje de que el Estado considera esta temática como un asunto de importancia, sino que permite el recojo de cierta evidencia sobre estos temas en cada país de intervención. De la misma manera, instamos a los estados a considerar que el fortalecimiento de la institucionalidad afrodescendiente solo puede verse concreto si las medidas, acciones y estrategias emprendidas en este sentido se establecen y se implementan con salvaguardas que les hagan inmunes a los cambios de gobierno. Esto es, que se establezcan como políticas de Estado con la priorización, urgencia y efectividad debida, además de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Y finalmente, instamos a los países a considerar en sus esfuerzos para la promoción y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes las nuevas dinámicas de migración internacional y las maneras en que éstas han afectado las narrativas sobre las y los afrodescendientes en sus países. Esto incluye reevaluar constantemente la eficacia de las medidas adoptadas en base a las nuevas tecnologías y a los mensajes que éstas reproducen. Así también que con el mismo esfuerzo, atender a las necesidades dinámicas de los diversos grupos humanos que incluye la voz afrodescendiente. Entiéndase la población LGBTIQ+, las personas en situación de discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas en situación de calle, la niñez, la juventud, las mujeres, las personas viviendo en áreas rurales o ribereñas, entre otros grupos de especial vulnerabilidad. Muchas gracias por su atención, excelencias, y mi agradecimiento al equipo de la OEA por la confianza para la realización de este estudio tan importante. Muchas gracias a ti también, Mariela, por este estudio que va a ser de mucha importancia para la institucionalidad, pero también para la sociedad civil y la academia, para poder promover el fortalecimiento de la institucionalidad afrodescendiente y con ella la mejora de la calidad de vida y el respeto y la protección de los derechos de millones de personas en el hemisferio. Finalmente, les pido que puedan descargar el informe, lo pueden escanear el QR, pero también vamos a distribuirlo a través de las redes sociales de OEA Inclusión, pero también de OEA Oficial. Quiero cerrar dando las gracias al equipo de la OEA, a Betilde, a Nicole, a Mario, eh, por todo el acompañamiento en este proceso, obviamente a Mariela y finalmente a la cooperación española, a la embajadora Montón, también a nuestros colegas desde Cartagena de India, a Carlos Pérez, Pablo Muñoz y a todo el equipo, incluido el director, a Miguel, que también es un gran aliado en esta agenda. Muchas gracias, sigan nuestras redes sociales y disfruten leyendo el informe y utilícenlo, sobre todo el funcionariado afro en la región, utilícenlo para poder promover más política pública de presupuesto y recurso humano en sus labores. Muchas gracias, que tengan buena tarde.